Señal mega alcista en la bolsa de Estados Unidos. En Wall Street se dan 6 factores que pueden hacer que la bolsa crezca desde este momento actual y un factor que lo puede torcer absolutamente todo. El diferencial más elevado entre los precios objetivos trazados por la banca de inversión, más altos y más bajos. Los mayores reajustes. ¿Y esto cuándo suele ocurrir? Esto suele suceder cuando el mercado alcanza los suelos. Lo vimos en el año 2002, lo vimos en el año 2009, lo vimos en el año 2020 y lo vimos también en el año 2023. 2025 tenemos niveles récord. Aquí es donde entra el pero y donde se puede torcer todo. Las reservas de contenedores de China a Estados Unidos se han desplomado drásticamente. Ahí lo veis. Esto lo puede cambiar todo y ojalá que no. Y yo me quedo con el punto positivo. Ojo, porque este es el gráfico del que todos hablan en Wall Street y que consideran que puede impulsar la bolsa más de un 20% en el próximo año. No ha fallado nunca y ahora se ha vuelto a activar. Señal mega alcista en la bolsa de Estados Unidos. En Wall Street se dan 6 factores que pueden hacer que la bolsa crezca desde este momento actual y un factor que lo puede torcer absolutamente todo. Esta semana es bastante clave para ver cuál puede ser el recorrido de la economía de Estados Unidos y también de los mercados. ¿Qué hay que hacer como inversores? ¿Cuáles son las estrategias viendo este contexto y por qué los mercados pueden subir mucho desde este punto y si eso se puede cambiar y puede virar? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo en las 5 claves. Pero antes, si te gusta todo este contenido y quieres apoyarlo, te digo lo de siempre, deja tu like, tardas nada en hacer y dejar tu like y todo este análisis que hacemos habitualmente y aquí no paramos ni con apagones ni con nada, contenido siempre diario en YouTube. Otra cosa es el stream que sí que hemos parado, así que para apoyar esta dedicación, tu like, tu comentario. Me gustaría saber también cómo te pilló el apagón, ¿estáis bien? ¿Tu familia? Te mando todo el ánimo del mundo por el día de ayer que fue realmente terrible y por supuesto suscríbete al canal para hacer más grande esta familia. Y ahora sí arrancamos esta clave número 1 que tiene que ver con esa señal mega alcista que se está produciendo en el mercado. Pese a los tormentos de Wall Street y a lo que hemos vivido, hay varios factores y uno muy en concreto que es estadístico y del que todo analista de Wall Street está hablando que puede hacer que si quieres invertir ahora y pensando en un año vista sea un momento fantástico. Esto hay que decirlo también porque hay que poner el tono positivo y hay gente que me achaca los tonos negativos y aquí también abordamos desde diferentes ángulos como bien sabéis y hoy la portada va a ir desde un ángulo del positivismo, ya que ayer tuvimos un mal día, pues hoy toca resarcirse de esto también. Hay un elemento que sí que puede hacer que todo este se tuerza y que lo vamos a comentar. Pegamos con la clave número 1 y que tiene que ver con esa señal mega alcista que estamos viendo en la bolsa y analizando previamente los factores que pueden empujar a la bolsa a subir pensando en un foco de medio y largo plazo sobre el plano actual. Es decir, ¿puede haber más caídas? Por supuesto que pueden existir suelos más abajo de lo que hemos visto, pero hay varios elementos, varios indicadores que si quieres pensar en un largo plazo te va a ser favorable. Largo plazo sobre todo a partir de un año. Vamos a ello. Primero de todo, lo que veis aquí es la volatilidad de VIX que hemos visto capitular ya. La volatilidad de VIX. Lo que observamos es un VIX que alcanza, como veis por aquí, es increíble, ¿no? El VIX alcanza un spike, una subida a niveles de 60 y desde entonces una relajación importante. Siempre que hemos visto relajarse el VIX en estos términos, la bolsa ha acompañado con una mayor toque alcista. Entonces es un elemento, un punto importante para pensar en pro positiva a 12 meses vista. Punto número 1, el factor VIX. Obviamente el VIX puede volver a subir, obviamente puede trazar movimientos de bajada, de subida, de bajada y de subida, pero hablamos de un plazo de 12 meses, ¿vale? Estamos hablando de un plazo de 12 meses, por lo que es positivo. Con lo cual, punto número 1, esto lo tenemos. Punto número 2, tal y como afirmaba Jurrien Timmer, analista de Fidelity, históricamente siempre que ha habido bajadas del 10% en los mercados, esto ha sido bastante positivo pensando en un contexto más amplio. ¿Por qué? Dice, significa que estadísticamente hablando, cuanto más cae el mercado, más
probable es que se recupere y compara el contexto actual con el del año 98 en el que se cimenta una recuperación bastante fuerte. Es decir, quedaría subida importante después de la corrección. No se habría alcanzado el tope pese a que quizá alcanzásemos valoraciones burbujísticas en el mercado. Pese a esas valoraciones de burbuja, puede haber caída y subida. Es una hipótesis que lanza el analista de Fidelity. Con lo cual, punto número 2, tenemos este punto, también reseñable. Punto número 3, y del que hablamos también en el canal, y que puede entenderse como algo importante, y para tomar decisiones de inversión con calma y sin sobrereacciones y sin, tener una situación adversa en el plano estratégico. Y es el comportamiento de los mercados cuando se produce el llamado cruce de la muerte en Wall Street, en el S&P 500, y es cuando la media de 200 y 50 cruza. Y cuando esto ocurre, generalmente vemos o suelos de mercado o mayores caídas. Cuando vemos mayores caídas es cuando hay recesiones económicas, y cuando vemos suelos de mercado es cuando son meramente correcciones en el tiempo. ¿Puede haber suelos más abajo porque tuvimos una caída del 19% en el S&P 500? Claro que las puede haber, pero estamos hablando a un año vista. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se produce el cruce de la muerte en Wall Street a un año vista? En promedio, que sube, lo veis por aquí, esta es la mediana, perdón, que sube un 5,8% de media cuando esto ocurre. A un mes vista un 0,5 negativo, es decir, puede haber más caídas. A 3 meses un 2,5% de subida, a 6 meses un 4,2% de subida y a un año un 5,8% de subida. Con lo cual, el desarrollo del cruce de la muerte, en términos de promedio, es bueno para la bolsa a largo plazo, después de un año. Este es el punto también que hay que tener en cuenta con el contexto actual. Cuarto, y aquí es donde entra el pero. Aquí es donde entra el pero y donde se puede torcer todo, que esperemos que no, y ojalá que no, como inversores lo vamos a celebrar si esto no se produce. Y es que en el caso de que no haya una recesión económica, es cuando vienen más subidas en los mercados. Vemos que se produce un aplanamiento y después despegue de subidas. Pero lo que lo cambia todo es si se desarrolla una recesión económica, que entonces la bolsa tiende a ajustarse, a aplanarse y después vienen ataques más a la baja para luego terminar en recuperación 25 meses después. O sea que esto es el elemento que lo puede torcer y lo vamos a hablar más en detenimiento en la segunda clave, porque ahí es donde vemos qué es lo que puede fallar dentro del componente estadístico. ¿Cuál es el obstáculo que tiene el inversor en este momento? Eso lo vamos a ver en la clave número 2. Pero claro, os vais a plantear, ¿hay más puntos positivos? Estamos hablando de puntos, de elementos, de factores, de variables. Hay otra variable, por supuesto. Fijaos esto que os comentaba y que publicaba en mi cuenta de X en este mismo mes, a mediados, el pasado 15 de abril, publicado por Bloomberg. Y es la brecha entre los precios objetivos más altos y más bajos del S&P 500 de este siglo. Es decir, desde el año 2000 tenemos el diferencial más elevado entre los precios objetivos trazados por la banca de inversión, más altos y más bajos. Los mayores reajustes. ¿Y esto cuándo suele ocurrir? Esto suele suceder cuando el mercado alcanza los suelos, porque la banca de inversión se vuelve absolutamente loca con los pronósticos. Lo vimos, como veis por aquí, lo vimos en el año 2002, lo vimos en el año 2009, lo vimos en el año 2020 y lo vimos también en el año 2023. ¿Cuáles son los puntos en común de todos estos años en los que se produce una gran amplitud de los precios objetivos por parte de los bancos de inversión? El elemento común es recuperación muy fuerte de los mercados a un año vista. En 2009, en 2002, en 2020 y en 2023. Y ahora en 2025 tenemos niveles récord. Evidentemente esto se puede revertir y esto puede ser una excepción, pero si seguimos la estadística sería muy positivo pensando en el largo plazo y tomando decisiones de inversión de cara al largo plazo. Claro, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo directamente con todo esto? Siempre os comparto estrategias y si es momento. Como bien os digo, y como estamos en un ciclo realmente positivo y de que queremos aguantar todo, pienso que a mayores caídas, más entradas voy a hacer en los mercados. ¿Cómo? Pues yo lo hago a través de ETFs, que es la herramienta que utilizo para invertir en el mercado estadounidense y en renta variable en general, ¿vale? También puedes invertir en acciones individuales y demás, pero como veis aquí en pantalla yo utilizo Trade Republic porque tiene las comisiones más bajas en invertir en ETFs, te remuneran más del 2% hasta 50.000 euros del dinero que no inviertes, con lo cual ya remunera más que tu banco tradicional. Y como observáis, tenemos esta cartera piloto que os hice para mostrar a todos vosotros y que ya está a puntísimo de nuevo de entrar en positivo. ¿Por qué? Pues porque también vamos muy cargados de liquidez y de dinero que no invertimos y de inversión en renta fija de corto plazo. Y como veis, el S&P 500 Equal Weight está ya solo un 2,97% abajo. Si hay más caídas, que las puede haber, y puede haber el elemento que lo tuerza todo, a más caídas yo me pondré más contento porque entraré con
con más dinero. Así que si queréis aprovecharos de estas posibilidades, que seguro que queréis aprovecharos, y esto no es una recomendación de inversión, sino os comparto lo que yo hago, creo que desde el punto de vista divulgativo es interesante, tenéis el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de YouTube para que os hagáis clientes con vuestro DNI a mano, vuestros datos y demás, y empecéis a aportar dinero, empecéis a hacer estrategias como esta, y si no, pues como poco vais a tener una remuneración del 2% anualizado que te lo van a pagar mes a mes en tu cuenta de Trade Republic, ¿vale? Un 2% que en tu banco te dan el nananay, el 0%, así que merece la pena. Pero no es lo único esto que puede entenderse desde el punto de vista positivo. No es lo único. Tal y como publicaba Mike Wilson, estratega de Morgan Stanley, que fue uno de los más bajistas en el año 2022 y 2023, y por eso también hay que poner en cuarentena ciertamente sus palabras, pero dice que la bolsa podría haber alcanzado ya el peor escenario. Vimos la sobrereacción del COVID, vimos la sobrereacción de recesión en 2016-2015 y la sobrereacción de la crisis de la deuda soberana. Y ahora comenta, estamos en la sobrereacción seguramente de el Liberation Day y a partir de entonces llegará una capitulación, un cierto ajuste, puede haber a lo mejor más caídas, pero el suelo ya se habría alcanzado. Es lo que se plantea Mike Wilson, estratega de Morgan Stanley, a menos de que se produzca una desaceleración en la economía. Sus argumentos son los siguientes. Creemos que esto es importante a considerar en el precio porque, si bien muchos se han preocupado recientemente por la desaceleración del crecimiento, el mercado comenzó a descontarla hace un año. Por consiguiente, si hay desaceleración del crecimiento, para Mike Wilson ya estaría en precio. Y esto es positivo también para la renta variable, para Wall Street, para las cotizadas en términos generales. Es también importante señalar que bueno, es su escenario base, pero que después puede cambiar este escenario o este esquema, ¿no? Y siempre tened en cuenta que están pensando a un año vista, ¿vale? Pero ahora vamos donde yo creo que es el dato estadístico más importante. Ojo, porque este es el gráfico del que todos hablan en Wall Street y que consideran que puede impulsar la bolsa más de un 20% en el próximo año. No ha fallado nunca. Desde hace 50 años que existe este indicador, siempre que se activó, la bolsa subió en promedio más de un 20%. Y ahora se ha vuelto a activar. ¿Y a qué estoy haciendo referencia? Pues lo veis aquí en pantalla al Swake Breath Trust. El SP500 Swake Breath Trust, cuando da la señal de activación, siempre, como veis en este cuadro que han publicado muchos analistas de Wall Street, en promedio a un año vista sube casi un 24%. Ocurrió en los 50, un 22% un año después, en el 62 un 21% casi, y así progresivamente hasta alcanzar el año 2023, la última vez que se activa, y que la bolsa sube un 32,68%. Es decir, que si somos pacientes y hacemos caso a esta señal, en un año, pese a que pueda haber muchas más caídas en los mercados, se suele revertir. Por ejemplo, en el año 2011 y 2013, en 2013 y 2015, perdón, la bolsa subió no doble dígito, sino un 9,14% y un 6,97%. ¿Por qué? Hubo caídas más profundas, pero después sí que el mercado recuperó. Esto podría indicarnos que si hay recesión económica en Estados Unidos puede haber caídas más profundas desde donde estamos, pero una recuperación hasta encontrarnos en positivo en el mes de abril del 2026. Y si quieres entrar y buscar una estrategia de largo plazo, te tienes que poner contento cuando las cosas caigan. Y cuando se hable de caos, cuando se hable de depresión, cuando se hable de sangre en los mercados, ahí te tienes que poner muy contento. ¿Vale? Ahí te tienes que poner muy contento. Y yo siempre lo digo, ahora es que eres un cenizo y un agorero. Pues vale, pues soy un cenizo y un agorero, pues estoy comprando. Y tú seguramente estás acojonado con tus posiciones estratégicas, con perdón. Y yo estoy comprando. Y yo estoy cargado de oro. Y estoy cargado de activos que están protegiendo en este contexto. Y al final de esto de lo que se trata es, uno, de informar y dos, de rentabilizar. Y de ganar dinero. Y de ganarle al esquema. Y de ganarle a la política. Entonces, movámonos. Y este indicador nos lo está apuntando. Este indicador nos está apuntando el camino y nos está diciendo que si quieres invertir del cara a largo plazo, ¿por qué no lo vas a hacer ahora? ¿De acuerdo? Y creo que es importante decirlo y señalarlo. Pero puede haber una excepción en el camino que haga que por primera vez esto se tuerza. Y es lo que os comentaba que íbamos a comentar en la clave número 2.
hay un elemento que puede hacer que esto se tuerza y que ojalá que no se active. ¿Cuál es ese elemento que nos tiene que hacer estar completamente vigilantes? Pues os lo voy a poner en pantalla y esto lo conocimos en la mañana de ayer. Esto lo vimos en la mañana del día de ayer, y es que se produce un nuevo desmentido de China con respecto a la política arancelaria. El circo sigue, esto es un despropósito absoluto. Yo no sé si estoy viendo una simulación entre los apagones aquí en España, no sé si estamos viviendo en una simulación, si los extraterrestres están ensayando con nosotros, yo no sé nada. Esto lo digo de broma, pero es terrorífico. Y es tremendo porque, perdonad, el ministro de Exteriores de China dice que Xi Jinping y Trump no han hablado. Y Estados Unidos, con Donald Trump en sus últimas declaraciones, dice lo contrario. Dice que han mantenido conversaciones de aranceles y que van por buen puerto. Esto no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Pero por qué os digo que esto lo puede torcer? Porque observad cómo el daño ya se está haciendo. El puerto de Los Ángeles está operando a una capacidad mucho más reducida que lo que observábamos antes del famoso Liberation Day. Y estos son datos oficiales que publicaba por aquí Zero Hedge. China ha realizado la mayor cancelación de pedidos de carne de cerdo de Estados Unidos. 12.000 toneladas. Desde el 2020 no se producía esta situación cuando estábamos con la actividad paralizada por la pandemia. Y ahora estamos en esos niveles. Esto significa que el tocino en Estados Unidos está a punto de alcanzar su límite, dice. Ya está produciéndose dolor en la actividad económica. Ya está ocurriendo. Estamos a tiempo de pararlo. Esto, ¿por qué puede torcer el argumento anterior de la bolsa? ¿Por qué puede ser el único factor que lo haga? Porque si causan una depresión económica, que no una recesión, que por cierto es una probabilidad mucho más baja que tener recesión, pero si se da ese supuesto de depresión global, el swing este no va a servir absolutamente para nada, porque va a haber caídas profundas y seguramente se tarda en recuperar, a menos que la Fed también actúe con rapidez y los bancos centrales. Pero va a ser mucho más complejo. Entonces, veremos. Y luego el segundo gráfico, que es el siguiente. Y es que las reservas de contenedores de China a Estados Unidos se han desplomado drásticamente. Ahí lo veis. Esto lo puede cambiar todo. Y ojalá que no. Y yo me quedo con el punto positivo. Pero hay que comentarlo. Y hay que vigilarlo porque si no se produce un acuerdo, si el daño va apareciendo, si se sigue apuntando en la dirección no correcta, el dolor va a ir incrementándose. Y si el dolor va a ir incrementándose, se nos tuerce todo en el camino. Esperemos que no se nos tuerza todo en el camino, pero bueno, son factores a considerar. Son factores completamente a considerar. Pero nos vamos de aquí a la clave número 3. Vamos ya llegando un poco a su fin, vamos a hacer esto mucho más ágil, sobre todo por la situación de que hoy tengo 1.000 millones de cosas que hacer por el atasco que sufrí en el día de ayer. Espero, por cierto, eso, que estéis todos bien, ¿vale? Con el tema del apagón y que lo vivieseis con calma, y si queréis desahogaros en los comentarios y demás, dejadlo ahí abajo, ¿vale? En los comentarios. Pero esta semana es bastante fundamental en términos de agenda económica. Clave número 3, viene el dato del PIB y viene el dato de empleo. Dentro del dato del PIB de Estados Unidos, ¿en qué nos tenemos que fijar y qué es lo que puede distorsionar todo por completo? Vamos a poner por aquí esta semana, en el calendario de Investing, y cómo tenemos la encuesta JOLTS, que me parece que es el primer punto en el que nos tenemos que centrar. ¿Por qué la encuesta JOLTS? Porque si hay una dinámica recesiva o de desaceleración económica, las empresas lo primero que hacen es dejar de contratar. Es decir, el paso número 1 de las empresas es dejar de contratar. El paso número 2, si la actividad sigue sin reajustarse, es despedir. Entonces,
La encuesta JOLTS, que es de ofertas laborales en Estados Unidos, nos va a dar pistas si se está empezando a dejar de contratar. Y el siguiente paso es empezar a despedir. Por eso las JOLTS van a ser fundamentales esta semana. Pero claro, además de las JOLTS, se publica un dato que nos va a dar el primer termómetro de lo que estamos viviendo en estos últimos días. Y es, en concreto, la publicación del PIB en Estados Unidos, del PIB trimestral. El consenso de mercado está esperando un crecimiento del 0,4%. Recordemos que la Reserva Federal de Atlanta estima un menos 2,5% en este trimestre, teniendo en cuenta las importaciones masivas de oro que se han producido. Sin las importaciones masivas de oro, ahora mismo estamos en un menos 0,4% trimestral, según la Reserva Federal de Atlanta. El consenso de mercado de los bancos de inversión y las distintas firmas de Wall Street estiman un 0,4% en positivo. Por consiguiente, si tenemos un dato en negativo, el mercado vamos a ver cómo reacciona. Porque hay muchas dudas también con esto. Imaginamos que tenemos un menos 0,1 y el mercado empieza a descontar que la Reserva Federal va a bajar tipos de interés y que va a aliviar la situación del mercado de bonos. Pues a lo mejor eso se toma positivamente. Entonces, no sé si lo bueno va a ser malo o lo malo va a ser bueno en este contexto. Hay que actuar como operadores con mucha cautela y mucha prudencia porque ahora mismo están todas las vías abiertas y todas las posibilidades. Pienso que si tenemos un dato muy negativo, pues eso, menos 2 y pico, el mercado no creo que se lo tome bien, porque va a empezar a poner en precio narrativa recesiva y a lo mejor tener suelos más abajo para a partir de ahí sí que cimentar una recuperación. Pero veremos. Y otra pista importante dentro de esto, que creo que en esta ocasión va a salvar el match ball, sinceramente, pienso que el dato del mes que viene sí va a ser mucho más relevante, es el dato de empleo, de creación de empleo y, por supuesto, de la tasa de paro. Me importa más la tasa de paro porque es una encuesta que, como siempre os he dicho, le otorgo más credibilidad que los datos de creación de empleo, que son mucho más manejables desde el plano político, desde la administración de quien esté gobernando. Entonces, yo sí que le doy bastante más credibilidad a la tasa de paro, me parece más estable. Y ahora mismo el consenso está esperando que permanezca estable, 4,2. Obviamente, si tenemos un 4,3, cosa que viendo las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo parece que no va a ser, vamos a tener cierta tranquilidad. ¿Qué fijarnos de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo que pueden indicarnos que la cosa se deteriora más? Si tenemos datos consistentes durante varias semanas por encima de 250.000 solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Si suben a 260, 270, así progresivamente, pues ahí nos tenemos que empezar a preocupar. Ahora mismo estamos sobre el umbral de las 220, ¿vale? Entonces, todavía tenemos margen y el mercado tiene margen, el mercado laboral, pero si las JOLTS caen, lo siguiente que puede empezar en subir es esto y pasar a 250 y así progresivamente. Dato a vigilar, pero, insisto, contexto de largo plazo con las caídas actuales y si estás pensando en un largo plazo, la entrada puede ser ahora mismo y a más caídas, más entradas. Hacer aportaciones recurrentes nos va a diluir el precio como inversores, pero como os comento, dato importante a vigilar como clave número 3, tasa de paro y, por supuesto, nóminas no agrícolas, que el consenso está esperando 129.000 desde las 228.000 anteriores. Si tenemos también un dato inferior que no es trazable por parte de la administración Trump, pues también puede haber una sobrereacción en cadena importante, ¿no? Y ahora nos vamos a la clave número 4 ya muy rápidamente, la 4 y la 5, pero la 4 tiene que ver con este dato que no es positivo. ¿Problemas en el sector bancario? Es lo que nos tenemos que preguntar con todo esto. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido la publicación de Financial Times estos últimos días de que los préstamos incobrables en Estados Unidos empiezan a alcanzar niveles preocupantes. ¿Por qué? Porque está alcanzando el nivel más alto desde la pandemia. Lo veis ahí, como la tendencia es ascendente y préstamos que no se pueden cobrar, es decir, aumento de morosidad, en todos los bancos de Estados Unidos ya ha alcanzado niveles pre-COVID. A partir de este punto, sobre todo de este porcentaje de todos los bancos, empezamos a preocuparnos, porque estos son niveles preburbuja.com, los que vemos aquí,
y ya estamos sobre esos niveles. Si trazamos una línea ascendente por aquí, pues aquí sí que puede venir recesión, pueden venir caídas adicionales en los mercados del 20% o del 30% sobre el suelo que se marcó en este mismo mes de abril, y a partir de ahí sí empezar a recuperar para luego lateralizar o recuperar ya de manera progresiva. Pero bueno, ese análisis hay que hacerlo y esto hay que decirlo porque es un dato que debemos tener en cuenta desde el punto de vista informativo. Yo trasladároslo, vosotros luego hacéis lo que os dé la santa gana y obviamente tomar cartas en el asunto desde el plano inversor, ¿no? Entonces, todavía yo pienso que, os digo mi opinión personal, hay que hacer cargas a medida que la bolsa vaya cayendo en renta variable, ir haciendo cargas si tu horizonte de inversión es, por ejemplo, 10 años vista, pues es interesante cualquier caída que se produzca, pero todavía tener un volumen de liquidez importante, por esto mismo que estamos viendo aquí. Ir cargando renta variable a medida que haya abaratamiento, es mi opinión, pero después también tener una asignación de renta fija bastante importante para que cuando sí que tengamos el peor de los escenarios posibles, hacer el trasvase completo a renta variable. ¿Vale? Entonces yo por eso lo estoy haciendo progresivo, y si esto de repente vuelve a niveles de burbuja, mi asignación a renta variable no será tan amplia y el riesgo de que luego se meta un catacrash lo voy a diluir. ¿De acuerdo? Creo que se entiende el concepto, pero por si acaso. Entonces, esto muy importante. Y ya clave número 5, que tenemos que tener presente estos días, tiene que ver con este informe de Bank of America que dice que el inversor extranjero se está marchando de Estados Unidos. Hemos tenido la mayor salida desde el año 2023. Esto fue positivo también para la bolsa en este momento, pero hay que tener en cuenta que el inversor internacional se está posicionando más en otros mercados. Y eso, pues obviamente, también distorsiona el contexto y el puzzle actual dentro de Wall Street. Es una clave y que hay que mirar y hay que seguir viendo tendencias. Pero, por ejemplo, ocurrió en 2021, esto produjo subidas en Wall Street, ocurrió en 2023, subidas en Wall Street, y ocurrió en 2025, ¿habrá subidas en Wall Street a un año vista? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y va acorde con la clave número 1. Y si quieres, una vez más, aprovecharte de tendencias de largo plazo, la mejor, para mí, plataforma para hacerlo a través de ETFs es Trade Republic. Y tenéis el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado este análisis. Disculpad ayer que no pude hacer streaming, obviamente, por las circunstancias del apagón que hemos tenido aquí en España. Los que nos veáis desde Latinoamérica, muchos también tenéis experiencia en este tipo de eventos, especialmente los que residís en Venezuela. Valga decirlo, pero es que, joder, es que la verdad es que sí que estamos en estas. Así que, bueno, si queréis apoyar el canal y mi labor informativa y analítica, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, queridos amigos. Nos vemos en el próximo.